Esta es la historia de Raúl. Él siempre había sido escéptico. No creía en los fantasmas, en las maldiciones o en lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica y racional. Por eso, cuando sus amigos le desafiaron a pasar una noche en la antigua fábrica de carne abandonada fuera de la ciudad, él aceptó sin dudarlo. La fábrica había cerrado repentinamente hacía más de 30 años. Las leyendas locales hablaban de trabajadores que desaparecieron sin dejar rastro y de extraños sonidos que se escuchaban cuando el viento soplaba en las noches más frías. Los lugareños evitaban el lugar y los rumores decían que algo oscuro vivía allí dentro. Raúl estaba decidido a desmentir esas tonterías. Llegó al anochecer equipado con una linterna, comida y una grabadora para documentar cualquier sonido extraño que pudiera oír. Al principio, la fábrica no parecía más que en ruinas, oxidada, con sus paredes derruidas y el hedor a putrefacción impregnado en el aire. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, creando una atmósfera espeluznante, pero nada más. Las primeras horas transcurrieron en calma. Raúl revisó el edificio con cuidado, encontrando viejas herramientas cubiertas de polvo, cajas vacías y enormes ganchos colgados del techo, balanceándose suavemente en la oscuridad. Cuando revisó una de las cámaras frigoríficas, notó algo extraño. Había manchas oscuras en las paredes, como restos secos de alguna cosa que no parecía ser solo óxido. De repente, su linterna empezó a parpadear y se apagó. Raúl maldijo por lo bajo. Maldita sea. Golpeando el aparato tras unos segundos en la oscuridad total. Volvió a encenderla, pero algo no estaba bien. Las sombras a su alrededor parecían más gruesas, más densas. El ambiente, antes simplemente frío, se había vuelto asfixiante. Fue entonces cuando escuchó por primera vez un susurro. Notó como si alguien estuviera justo detrás de él, susurrando en una lengua desconocida. Raúl se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo los ganchos colgando, oscilando suavemente. El sonido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. ¿Es el viento?, se dijo a sí mismo. Pero su instinto le decía lo contrario. Avanzó hacia una sala más grande, donde las máquinas procesadoras se encontraban cubiertas de óxido y telas de arañas. De repente, el olor a carne en descomposición se volvió tan intenso que casi le hizo vomitar. Algo estaba mal, el aire era más pesado y el susurro volvió, más claro esta vez, como si viniera de las paredes mismas. La voz susurrante parecía llamarlo, provocándole a entrar en la puerta del final del pasillo. Una puerta que no había visto antes. Estaba medio entreabierta y algo en su interior parecía moverse, pero Raúl no podía distinguir el qué. Con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó lentamente. Cuando empujó la puerta para abrirla por completo, la linterna parpadeó nuevamente y la luz se desvaneció por completo. Sumido en la oscuridad absoluta, Raúl escuchó un sonido que lo hizo congelarse, un goteo constante, húmedo, como si algo estuviera rezumbando desde el techo. Encendió la linterna y al iluminar la sala, deseó no haberlo hecho. Las paredes estaban cubiertas de carne humana, retorcida y fusionada con el metal oxidado, como si se hubieran convertido en parte de la estructura. Brazos, torsos y cabezas se extendían desde las paredes, sus rostros congelados en expresiones de sufrimiento indescriptible.
Los cuerpos no eran cuerpos completos, sino partes que se habían fundido grotescamente con el acero, como si la fábrica misma los hubiera absorbido. Raúl retrocedió horrorizado, pero tropezó con algo. Al caer al suelo, la linterna cayó de sus manos, girando y revelando algo aún peor. El suelo estaba cubierto de huesos humanos. No eran solo restos, eran esqueletos completos, desmembrados y reorganizados en patrones extraños, como si alguien o algo hubiera jugado con ellos. Raúl intentó levantarse, pero su mano tocó algo húmedo y caliente. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que no estaba solo en la sala. Un ser grotesco, indescriptible, yacía en un rincón más oscuro. Era una amalgama de carne y huesos, como si hubiera sido arrancado y recombinado de decenas de cuerpos. Sus múltiples ojos se abrieron al mismo tiempo, y su boca, llena de dientes afilados y desordenados, se curvó en una sonrisa antinatural. El susurro volvió, pero esta vez no era solo una voz, era un coro de voces, todas pidiendo lo mismo: únete a nosotros. Únete, Raúl, únete a nosotros. Únete, Raúl. Raúl gritó, pero no hubo nadie que pudiera escucharle. La cosa avanzó hacia él, moviéndose de manera imposible, su carne chorreando, arrastrándose. Intentó correr, pero las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia, bloqueando su salida, empujándolo hacia esa monstruosidad. El ser se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Raúl sintió sus dientes clavarse en su carne, desgarrando su piel y sus músculos. Gritó, pero el sonido fue ahogado por el coro de susurros que se hacían más y más fuertes hasta que llenaron su mente. Mientras su cuerpo era devorado, sintió como su conciencia empezaba a disolverse, su mente uniéndose a ese coro y sus pensamientos fragmentándose. La fábrica no solo consumía carne, también consumía almas. Así fue como desapareció Raúl y nunca más nadie supo de él.